Finalmente, Felicita Salvite, alias La Toretto, fue trasladada al penal de Magdalena. Parece que tuvo como una descompensación, ¿no?, en el traslado, algo inesperado. No se esperaba que sucediera esto, ¿sí? No es para menos tener la descompensación, no se esperaba, Mariana, cuando te llevan a una cárcel de verdad. Felicita Salvite estaba en una alcaidía, ¿sí?, donde no tenía un contacto fluido con el resto de la población carcelaria. Ahora la trasladaron a la cárcel de Magdalena, como bien vos decías, al penal de Magdalena. ¿No es mucho? Eso es una cárcel de verdad, donde va a tener que estar con otras presas, con el resto de la población carcelaria. Hay que ver en qué pabellón la alojan. Es una cárcel... Es una cárcel picante, como muchas de las cárceles del conurbano bonaerense. La Comisión Provincial por la Memoria hizo un informe el año pasado donde marcó algunos puntos que ahora lo vamos a repasar, donde dice es una cárcel peligrosa, con ritos de iniciación en la cárcel, con algunos métodos de tortura entre los presos, digamos. Es una cárcel peligrosa, pero acá se suma una particularidad. Y esto no es por ponernos del lado de Albite, a quien acá nosotros hemos a mí me pareció un poco fuerte, digamos, sobre todo porque todavía no tiene una condena tampoco, ¿no? No tiene una condena y además tiene un dictamen favorable para irse a prisión domiciliaria. Lo explico rápido, concreto y conciso. En diciembre la Cámara de Apelaciones le dice prisión domiciliaria no. Van a la Cámara de Casación. Cámara de Casación dice prisión domiciliaria sí, pero no inmediata. Señores de la Cámara de Apelaciones, digan ustedes que tienen que ir a prisión domiciliaria. Los de la Cámara aceptan y dicen, bueno, si mi jefe dice prisión domiciliaria, vamos con prisión domiciliaria. Lo apelaron, o sea que ahora tiene que resolver la casación de vuelta. Mientras tanto, ya pasaron 6 meses de eso. Y mientras tanto la están la trasladaron a Magdalena. Porque es raro que la hayan trasladado peligrosa. Mientras está esto decidiendo, digamos. Es raro, lo que pasa es que vos no podés estar en una alcaidía durante tanto Pero tiempo. Ha habido casos, los Rackbier, Los Rackbier, por ejemplo, ¿estuvieron sí. cuánto tiempo? Por ejemplo, es un ejemplo, es un caso. Todo Ahora, el tiempo estuvieron. La gran pregunta es, para que responda un especialista, en la cárcel de Magdalena, ¿la van a cuidar o la van a mezclar con las personas o las presas más peligrosas que hay? Porque si eso pasa, y la puede pasar muy mal. La puede pasar muy mal. Obviamente sabemos que fue tremendo lo que sucedió, Por ¿no? supuesto. Ella va a tener que pagar por lo que hizo, la negligencia, ¿no? No quiso matar, eso está claro, pero bueno, la verdad es que venía a una velocidad y atropelló y mató a una persona, ¿no? Esto es real, pero bueno, la verdad es que si la largan, da la sensación Más de que... teniendo en cuenta que hay 3 jueces que dijeron, 3 jueces superiores que dijeron tiene que estar en su casa. Después está apelación sí, apelación no, mientras tanto pasan 6 meses y va a una cárcel realmente picante. Esta cárcel no le tiene que pasar a nadie igual, ¿no? A ella ni a nadie. Ni a nadie, por supuesto, pero no entendemos que es distinto cuando cae a la cárcel de, ahora se lo vamos a preguntar a Leandro Alperín, una mujer, que es una cárcel de mujeres, que viene con experiencia delictiva, que si cae... Felicita, que bueno, la verdad que no tiene una experiencia del delito nada que ver. A ver, no y que tiene, la conoce no todo el experiencia mundo. delictiva. Además, porque tiene muchísima popularidad lo que ha sucedido, su cara la Aparte, conoce. es la famosa. La van a recibir como la y es Toretto. rubia, y La van a tiene recibir como la dinero, Toretto. A ver qué tan Toretto sos, le van a decir en la bueno, cárcel, a eso es a lo que probablemente. voy. Me parece que también, lamentablemente, mató a una persona. Sí. Entonces, si vamos a pensar que porque era una influencer o porque era rubia o porque tenía dinero, tenía que tener o tiene que tener un trato diferente No, a no cualquier creemos otra persona. eso, no estoy diciendo eso. Lo que digo es que todavía no hay una condena firme, pero hay ¿no? muchos Y si está en proceso la domiciliaria, quizás no era el momento de trasladar. El porcentaje y lo va a poder decir nuestro experto. Están todos procesados. El porcentaje de personas privadas de su libertad, Mariana, sin sentencia definitiva es altísimo en la La Argentina. mitad. La mayoría Claro. casi, Sí. 60%. ¿Y cuántas veces nos indignamos al aire por gente que está en libertad mientras espera el proceso ¿Cuántas también? veces? Sí, También. pero entonces tenemos esta dicotomía. Sí, pero no todo es lo el mismo tiempo. un Esa es la régimen, dicotomía Mariana, que yo siento. Quiero preguntarle a Leandro Alperín, que está aquí con nosotros, ¿cómo estás? Él es especialista en cárceles. Ya Leandro es parte de nuestro staff, ha venido muchas veces y nos cuenta esta realidad, ¿no?, de la cárcel de una manera que solo él conoce. ¿Y cómo es la cárcel de Magdalena y cómo te imaginas a Felicitas entrando ahí? No hay ninguna duda que Magdalena es un lugar bravo. Es bravo y es un lugar en donde están alojadas personas condenadas por cometer delitos, que son las personas que van a la cárcel. Acá nos encontramos frente a un dilema, lo plantean bien ustedes.
no es una persona condenada. Si bien hay pruebas, y a nuestro criterio, como Y seguramente sea condenada. probablemente no sabemos sea condenada, cuál hasta será el la momento no pena. lo fue. Y la justicia viene siendo, en general, es muy lenta, pero en un caso, si las pruebas fuesen tan concluyentes, ¿por qué no la elevaron a juicio? Y si lo hubiesen elevado a juicio, habría una condena y no estaríamos discutiendo si tiene que ir o no a un penal. Lo cierto es que tantos meses más tarde todavía no la hay. Y efectivamente, a ese lugar, una persona sin condena primaria de estas características, y lamentablemente de cualquier otra característica, la va a pasar mal. Sobre ese penal se han denunciado bienvenidas violentas, sobre ese penal se han denunciado sujeciones mecánicas sin ningún tipo de justificativo, que es tener atado a alguien durante un tiempo, que en situaciones muy, pero muy específicas se puede aplicar, lo han utilizado como regla para castigar preventivamente. Entonces, es un penal en donde uno puede tener suerte o puede tener mala suerte, Leandro, pero y en la esto- suerte cambia la vida. En estos sin casos duda. mediáticos, ¿no se protege un poco a la persona que está detenida? Porque si trasciende que sufrió maltratos, no, Lo que no es pasa bueno es que para la el manera de servicio. proteger también muchas veces es a través del amedrentamiento. O sea, para que uno sea protegido, tiene que aceptar determinadas reglas y Condiciones. no hay posibilidad en un penal de estas No, él se características. refería Me refiero a ser que la- protegido por claro, la por el policía, servicio. por el servicio Ya nomás, que penitenciario. eso es en una alcaidía, que la pueden tener aislada en un lugar pequeño. Acá son pabellones, en Bueno, algunos pero casos yo con acá por células eso, para- perdón, pero yo vuelvo al punto. No puede ser que el servicio penitenciario no pueda cuidar a los presos y que sea parte también de esa dinámica perversa en donde se castigan Yo entre entiendo ellos. que nos parezca increíble lo que ocurre en las cárceles, pero lo cierto es que en las cárceles argentinas pasa lo mismo que en la calle llamamos delito, con la diferencia que eso está suele no dentro de la reprocharse porque es sobre personas que la mayoría repudia porque son delincuentes. Pero lo que ocurre ahí es que te roban, te violan, te matan y sí, el Estado está mirando todo el tiempo. De hecho, Y si no quisiera que pase, no pasaría. No pasaría. Leandro, tengo entendido que hay una condena sobre algo que se llamó la masacre de Magdalena, justamente, que lleva adelante la CIDH contra el Estado Nacional. Efectivamente, eso fue unos años atrás en el penal de hombres. La unidad 51, que es donde está alojada esta persona, es un desprendimiento, es un anexo Sí. de la unidad de Magdalena, que es un penal para hombres de máxima seguridad, por supuesto. Entonces, estamos ante un penal de máxima seguridad. Ahí en esos lugares el riesgo es máximo Leandro, para todos, aumenta el hacenos- riesgo. Vos que conocés todo el sistema carcelario, todo, Casi porque Leandro todo. es el número uno absoluto. Gracias. Total. Llega, ¿no? Hacenos todo el recorrido. Llega, Llega Felicita Salvite, sale de la alcaidía, la meten en un camión celular y aparece en Magdalena. ingresa en ¿Y el después? ingresa a un área que también es para alojamientos de personas detenidas, que se llama admisión. Perdón, en la camioneta está con alguien, mata con el resto de... Sí, en la Y ahí se hablan entre ellos y allá, como se ve en las películas, Sí. la empiezan a No verduguear. necesariamente el diálogo es malo, no necesariamente hay verdugueos, pero en ocasiones sí lo hay, Martín. Y vos sabés perfectamente que en ocasiones pasan cosas malas, pasan cosas que están mal. Llega. Además hay crueldad, hay maldad, pero bueno, a algunos les parece bien, pero sí pasa. La verdad es que eso pasa. La descompensación supuestamente la tuvo camino. El camino, claro, Sí. exactamente. Llega, ingresa al penal, se le toman las huellas, los datos, una entrevista mínima y se la aloja en un sector que se llama admisión, que es donde todas las personas que ingresan a un penal, sobre todo y muchísimo más los que ingresan por primera vez, pasan por un periodo inicial que es de observación para resolver dónde va a ser alojada finalmente. Luego el penal tiene distintos pabellones con distintas reglas de alojamiento según si las personas son de buena conducta o no, si son trabajadores o no, si son estudiantes o no, o en algunos casos por religión o por algunos otros criterios. En principio, Magdalena tiene la mayoría de los lugares se vive bien, algunos lugares se vive mal, siempre considerando que estamos en un penal de máxima seguridad y que efectivamente hay muchísimas denuncias de situaciones que violentan los derechos fundamentales de Es cualquier ser humano. ¿Cómo puede ser una bienvenida? Golpes. La bienvenida más frecuente en estos lugares es que el servicio penitenciario te recibe a golpes para que entiendas que a partir de ahí vos no El opinás, propio no servicio tenés derecho. penitenciario es el que te ¿Cómo? golpea. El propio servicio penitenciario, no el resto de los reclusos. No, ¿cómo? Pues, o es el servicio o el servicio lo permite, o lo claro. promueve. Le hablan del famoso... No hay violencia si el Estado no quiere. No hay violencia sin el Estado. Puede ser mínima. Pero cuando en la cárcel uno tiene que entender que la regla es la violencia. Y la amenaza de su aplicación o no es el incentivo para hacer o para no hacer.
no es que la violencia no existe, la violencia existe todo el tiempo. A veces es física, a veces es psicológica y muchísimas veces es simbólica. Los que tienen plata están mejor y se pueden cuidar No de necesariamente, no necesariamente. Ahí es común la extorsión, decir a tu familia que le dé plata a un familiar mío afuera o la vas a pasar La verdad mal. es que tampoco es que lo más frecuente sea que ocurran cosas terribles. Lo cierto es que a mayor, cuando las cárceles son de más seguridad, el control debiera ser mayor, sin embargo la anomia es mayor y Pero Ahora, en si el la caso, autoridad pero en controla el menos, caso se de controla de una manera Felicitas, mucho más perversa. que es conocida, ¿no? Sí. Que la verdad es conocida para los medios, para la gente, todo. ¿Eso la puede ayudar o perjudicar? Ambas cosas pueden pasar. Puede caer en un pabellón donde las compañeras sean fans de los autos, por ejemplo, y no tengan ningún problema con matar en un accidente. Y hay otras en donde crean que para estar en una cárcel uno tiene que ser un delincuente y que un delincuente es el que vive todo el tiempo del delito y el que no es un gil. Sí. Y en todo caso le pueden hacer pagar esas reglas. En muchos casos entiendo. es suerte, Es una arbitrario. correcta La moneda clasificación Exacto. del servicio penitenciario es clave. La mayoría de las veces no ocurre. Si los servicios penitenciarios pudiesen clasificar bien a quienes quieren vivir de una forma u otra en los penales, episodios como estos ¿Existen? estarían... Sorprendió la Existen, noticia, ¿no? perdón, sí. Te sí. sorprendió, digo, que Sí, la hayan trasladado absolutamente. porque... A una cárcel así, Ahora, sobre Martín, todo. ¿cómo se toma sorprendió. la decisión? O sea, ¿cómo se La ¿cuál tomó es un el juez, criterio? la tomó un juez. ¿Y cuál debiera ser el criterio? Es criterio? el cupo que tiene el servicio penitenciario provincial, entiendo. El juez Entiendo. remite al servicio penitenciario y el servicio penitenciario, en Dicen función dónde de las puede. características y el cupo, le da el alojamiento en el penal que considera que corresponde según las capacidades que hay. Claro. Magdalena no es un penal grande, es un penal para 200 mujeres, o sea, en principio no debiera haber situaciones que alteren el orden más allá de situaciones muy episódicas. Claro. Lo que No, pero ocurre 200 es que se registraron denuncias, de hecho son muy 200 graves. personas, se las conoce, digamos, saben perfectamente quién es Absolutamente, violento y Mariana. quién no. Y Pero así todo, lo que comentaba antes Martín de las denuncias de episodios ocurridos en los últimos años en ese penal, ponen una alerta no menor y la defensa por eso lo ha planteado y cualquiera Sí. plantearía, bueno, es mandar alguna entendible cárcel de el mujeres planteo de la defensa. más tranquila, Totalmente. porque esa no es de las más tranquilas. Gracias, muchísimas gracias, Un placer, Leandro, un como placer siempre, tenerte gracias con a ustedes. nosotros.